¡Holi! Bueno, hola a todos y a todas, yo soy Mónica y en el vídeo de hoy venimos a seguir una miniserie de 2 vídeos, el anterior y este, sobre básicamente cómo conseguir tener un pelo largo sin que se rompa, manteniendo la densidad y haciendo que a medida que crece esté exactamente igual de sano aquí que aquí, o por lo menos a intentarlo. Dividí esta serie en 2 porque creo que es bastante importante hacer una división entre el crecimiento, que es todo lo que tú puedes hacer para ayudar a que te crezca el pelo, productos, tips y todo eso, y otra cosa es cómo mantener ese largo que tú consigues hacer que no se rompa, que no vaya perdiendo densidad y que no vaya perdiendo fuerza a medida que está más largo. Creo que son conceptos bastante diferentes, con consejos bastante diferentes. Entonces, en el primer vídeo, que os lo dejo en la cajita de información, en el comentario fijado y también al final de este vídeo, encontraréis todos los trucos y tips para el crecimiento, y en este vamos a hablar sobre cómo mantener el largo y que esté toda la melena sana, que no empiece todo a ser un desastre de aquí para abajo. Todo siempre, por supuesto, desde mi experiencia y desde todo lo que yo os puedo contar según lo que yo conozco y lo que yo he vivido. Si quieres saber todos los consejos que tengo para darte sobre cómo cuidar el pelo para mantenerlo largo, quédate conmigo que empezamos ya. Vale, pues bueno, he decidido empezar por uno de los tópicos más típicos que se conoce sobre la largura del pelo, para aclarar un poco qué tiene de cierto y qué tiene de mentira. Y es que te digo que uno de los pasos imprescindibles para mi gusto para poder conseguir un pelo largo y fuerte, es decir, que no sea largo pero esté muy descuidado, es cortar las puntas abiertas. ¿Por qué digo que tiene parte de mentira y parte de verdad? Porque se dice muchísimo que cortar las puntas abiertas va a ayudar a que te crezca el pelo más, a que tengas el pelo más largo y a que, pues eso, a que el crecimiento se acelere. Y eso es una mentira, y además bastante absurda, porque es muy evidente que una acción aquí no va a repercutir aquí, que es de donde sale el pelo. Nuestro pelo crece en el cuero cabelludo y es en esa zona en la que tú te tienes que centrar si quieres ayudar al crecimiento, lo comentábamos todo en el vídeo anterior. Pero ¿por qué digo que uno de los imprescindibles para mantener largo es cortarlas entonces? Porque lo que vas a estar evitando al cortarlas es que el pelo se siga abriendo más y se debilite, y ya en lugar de tener una punta abierta aquí, terminemos teniendo un pelo debilitado aquí, que eso ya sea mucho más fácil de romper y de echar por tierra todo nuestro esfuerzo. Entonces, el hecho de mantener las puntas abiertas nos va a ayudar a que el resto de pelo esté bien, esté fuerte, y entonces, como no está débil, como no está dividido, va a partirse mucho menos, y eso es uno de nuestros principales objetivos cuando queremos tener el pelo largo. El segundo tip que te puedo dar, aunque en este caso sí que es verdad que sería más para personas a las que no les importe mucho romper el peinado, es que los peinados protectores pueden ayudar mucho, como por ejemplo hacer alguna trenza para que el pelo esté ahí protegido y no se mueva tanto como se puede mover si lo tienes suelto, en especial por ejemplo para dormir. Esto es un tip que, bueno, os lo dejo ahí porque sí que es verdad que está mucho más protegido si está quieto que si está rozando, aplastándose o etcétera mientras tú duermes, en especial, o mientras haces por ejemplo deporte. Pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que personas de pelo ondulado, rizado o afro pueden perder un poquito de la forma y que se quede un poco más con la forma de la trenza, aunque estas trenzas nunca deberían ser muy justas, deberían ser, pues por ejemplo, aquí a este lado hacer una trenza flojita simplemente para mantenerlo ahí, y eso es una muy buena forma de proteger el pelo para evitar que se pueda romper con cualquier acción. El siguiente tip, que para mí es uno de los más importantes, es el hacer un desenredado correcto y suave. Aquí, para gustos colores, hay muchas chicas, sobre todo de pelo rizado, ondulado o afro, que siguen el método que su forma de desenredar es en la ducha con acondicionador o mascarilla. Esta es una de las opciones que tenéis y que le funciona muy bien a mucha gente, porque bueno, al tener ese acondicionador o esa mascarilla todo desliza más y evitas que haya enredos, pues que tú se te queden enganchados y puedas romper el pelo, que es lo que nos suele pasar. Entonces, que sepáis que tenéis esa opción ahí, después de lavar el pelo con champú, utilizar acondicionador o mascarilla y desenredar en la ducha, ya sea con un peine tipo Tangle Teaser que no dan tirones, sea con un peine de púas anchas o sea con las manos. La segunda opción, que es como lo hago yo desde siempre, porque he podido comprobar que es como a mí me funciona, es desenredar en seco con un peine tipo Tangle Teaser, de los que no dan tirones, con mucho cuidado. Hablando desde un pelo bastante largo, ondulado y con tendencia bastante grande a enredarse, a mí lo que mejor me ha ido es desenredar en seco antes de lavar el pelo, justo antes de meterme a la ducha, porque noto que se me parte menos y que se me cae mucho menos el pelo. Entonces esta es la forma que me va bien a mí, y como yo recomiendo hacerlo es siempre empezando desde las puntas con mucho cuidado y un cepillo que no dé tirones, y cuando tengas este área de las puntas hecha vas subiendo y así por todo el pelo hasta llegar arriba. Cuando te cruces con
con enredos en los que el peine no pasa, yo lo que hago es dejar el peine y separar pelito a pelito ese enredo para asegurarme de que al tirar con el peine no lo rompo. Y para mí es la mejor forma de mantenerlo. El largo que veis ahora y el pelo que veis ahora es en base a mis cuidados y es como lo estoy consiguiendo, entonces os lo cuento. Y también una pequeña modificación de esto que os cuento es que cuando tengo enredos enormes, porque me ha llegado a pasar de que sobre todo en las zonas internas, en especial en épocas de frío, cuando te pones bufandas y etcétera, se me crean inicios de rasta, eso empieza a ser ahí una bola. Sigo desenredando en seco, por supuesto, pero lo que hago es que utilizo unas gotitas de algún aceite que me guste, porque el aceite me va a ayudar a poder deslizar todo mejor y a que sea mucho más fácil que esa bola se vaya deshaciendo, y lo suelo hacer con los deditos. Cuando ya deshecho el grueso del enredo, es cuando paso el peine y me aseguro de que ahí no queda nada, entonces ahí va ese tip. Y bueno, lo dicho, yo aquí creo que simplemente encontrar la forma de desenredar que os vaya bien a vosotras y que sea delicada con vuestro pelo, que mantenga el pelo como está y que no lo rompa, ¿vale? Porque si nos lo cargamos en el momento de la ducha, poco hay que hacer, el pelo va a seguir creciendo, pero lo vamos a seguir rompiendo. Siguiendo en esta línea, otro de los puntos que creo que es importante es utilizar una toalla adecuada, pero sobre todo la forma de utilizar la toalla. Es decir, para mí son un poquito más suaves las toallas de microfibra y son las que yo utilizo, pero sobre todo está en la forma en la que utilizas la toalla. Es muy importante que una vez tú sales de la ducha con el pelo mojado, que recordemos que el pelo mojado es el pelo más frágil y con más facilidad para romperse, que no cojas la toalla y empieces a hacer así en el pelo y a rozarlo tanto, porque lo único que vas a hacer es que le vas a estar dando mucha facilidad, primero para enredarse y segundo para partirse. Entonces, el uso de la toalla para mi gusto debería ser siempre cogiendo el pelo y estrujando para poder quitar exceso de agua. En el caso mío yo lo hago así para favorecer la onda, pero nunca agitar, sino que siempre coger con un poquito de presión en las manos para ir quitando el agua que nos sobra del pelo, y de esa manera no tendremos disgustos, porque tú imagínate que te haces toda la rutina súper guay y te cargas el pelo con la toalla. No mola, ¿no? Pues vamos a intentar evitarlo. Y bueno, una vez teniendo el pelo seco, una de las cosas que creo que puede servir, sobre todo si tenéis más bien las puntas secas, que es cuando más se pueden empezar a deteriorar, igual tenéis decoloraciones o lo que sea, es una muy buena opción poner serums en esas puntas para protegerlas del exterior. Es decir, los serums del mercado o los aceites puros, eso ya lo elegís vosotros, aceites ligeritos como el de jojoba o argán pueden ser muy buenas opciones, pero los aceites o los serums lo que van a hacer es que van a crear una especie de capita chiquitina protectora que va a mantener el pelo protegido y van a ser mucho menos susceptibles a los posibles daños que pueda haber en el exterior, haciendo que sea mucho menos probable que las puntas se abran y volvamos a tener el proceso de se van abriendo más, hay que cortarlas y etcétera. A ver, he de decir, es normal y natural que las puntas se abran, ¿vale? Esto se trata de evitar cuantas más mejor, ¿vale? Para que el pelo pueda seguir creciendo sin necesitar cortar tan a menudo. Entonces, una vez se tiene el pelo seco, aplicar un pequeño serum en las puntas del pelo, de verdad que puede hacer una diferencia a largo plazo porque lo estás protegiendo. En relación un poquito con esto, con cosas aceitosas para proteger y etcétera, otra de las cosas que creo que puede ir ideal, pero sería antes de lavar el pelo, es hacer prepú nutritivo. En el anterior vídeo os hablaba de prepú para el cuero cabelludo, en este caso os hablo de un prepú de medios a puntas, que básicamente también sería con aceites o mantecas antes de lavar el pelo. Un prepú es un tratamiento antes del champú. Pueden ser con aceites quizá un poquito más densos porque luego vais a lavar el pelo, como pueden ser el de coco, aunque no es para todos los gustos, el de aguacate. Podéis explorar un poquito de opciones, aunque esos sí que son bastante más densos y con muy poquita cantidad ya estáis servidas. O también hay mascarillas en el mercado que son específicas para eso. Low cost se me ocurre de la marca Arganur, una mascarilla que básicamente está repleta de mantecas y aceites y hace esta función de que tú la fundes en la mano, la aplicas de medios a puntas y la dejas aproximadamente media horita antes de lavar el champú para que nutra el pelo, para que lo fortalezca y para que lo proteja. Subiendo un poco más de precio se me ocurre esta de Maison Carité, que es básicamente lo mismo. A nivel de ingredientes es una maravilla y yo la he probado y me encanta. Con estas cosas de aceites y etcétera hay que tener en cuenta que la cantidad suele ser muy pequeña porque es fácil que se acumulen, y como siempre os digo, yo en las rutinas en las que utilizo aceite siempre utilizo un champú de arrastre mayor, en mi caso sulfatos, para asegurarme de que no queda nada en el pelo que no tiene que quedar, porque ya sabemos, os lo dije en el vídeo anterior, que es muy malo. Así que sí, puede ser una muy buena opción aprovechar las bondades de los aceites y las mantecas antes de lavarnos el pelo, porque nos lo protegen mucho y le aportan muchas cosas. En el vídeo anterior os las mencionaba también, y es que para mí uno de los grandes antes y después de mi pelo ha sido el uso de plantas ayurvédicas, que son plantas con las que básicamente te puedes cuidar tanto el pelo como la piel. Os hablé sobre un vídeo que subí al canal en el que os enseño una mascarilla fortalecedora
fortalecedora y que ayuda al crecimiento del cabello. Os lo voy a dejar por aquí, porque bueno, básicamente si utilizamos ingredientes que fortalecen nuestro pelo desde la raíz hasta las puntas, va a ser mucho más difícil que se nos rompa, que se nos quiebre, que los daños le afecten tanto. Entonces ese vídeo os puede venir muy bien si lo que buscáis es fortalecer el pelo. Y llegando ya al final del vídeo, como último tip que creo que es muy importante tener en cuenta, es que es importante tener el pelo equilibrado. Si seguís el método sabéis que hay que tener un buen equilibrio en el pelo entre hidratación y proteínas. Este es un tema muy extenso, os hice un vídeo en el canal, os lo voy a dejar por aquí, porque allí os cuento para qué es necesaria la hidratación, para qué son necesarias las proteínas, cómo se hace la prueba de elasticidad para saber qué es lo que nos falta y cómo ayudar a aportar lo que nos falta. Pero básicamente es que si no tenemos el pelo equilibrado, por ejemplo, si tenemos un exceso de proteínas, es muchísimo más fácil, pero muchísimo, que nuestro pelo esté mucho más seco, mucho más estropajoso, mucho más tenso y que se parta con una facilidad asombrosa. Entonces ese sería mi último tip. El equilibrio del pelo es muy importante para que pueda crecer bien y que no se rompa por el camino. Así que nada, hoy por fin un vídeo más cortito, que últimamente se me eternizan porque me pongo aquí a hablar y no me para nadie, básicamente porque estoy sola, no me va a parar nadie. Pero bueno, que espero que esta serie de 2 vídeos os ayude un poco a entender básicamente qué es lo que hago yo por mi pelo para ayudar a que esté como está, porque siempre me preguntáis que cómo hago para mantener el largo, para no perder densidad y etcétera. Todo os lo he contado en estos 2 vídeos, yo no hago nada que no os haya contado aquí, os lo he contado todito. Así que espero que os guste, espero que os sirva, espero que nos veamos muy pronto por mi canal. Si tenéis cualquier duda me la podéis dejar en comentarios, que yo os estaré esperando encantadísima. Y por mi parte no hay nada más que deciros, que cuidaos mucho, mucho, mucho y un besazo.